Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 70 de la segunda temporada. Mi nombre es Ariel Tejera y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que de muy buen ánimo, en una muy buena semana, podríamos decir, en términos generales. Sí, Muy sí, buenas sí. noticias Positiva en un montón de en un aspectos, montón de aspectos, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a estar transmitiendo casi todas buenas noticias en el día de hoy. como debe ser. Tal cual, y sobre todo, bueno, en la entrevista que tenemos con una invitada muy especial, donde vamos a repasar todo el escenario productivo de cara a la nueva campaña y que, bueno, como lo venimos viendo por el momento y esperemos que todo siga así, Recontra alentador, sí. muy alentador, tal cual. Bueno, Juan, si querés, voy a arrancar con unos temitas de actividad como para empezar a poner un A ver, poquito contame, de calor y buena vibra al episodio de hoy contame, contame. y después pasamos a lo que es mercados de agro. Mira, la verdad que tuvimos algunas noticias esta semana vinculadas a actividad económica a nivel nacional. Dos datos muy interesantes. Uno vinculado a septiembre del INDEC, de lo que es el EMA, el estimador mensual de actividad económica, que indicó una suba del 5% en la comparación interanual con septiembre y de 0,5 respecto a agosto en la medición desestacionalizada, lo que da cuenta de que, bueno, en un contexto bastante de mucha incertidumbre por lo que había sido toda la contienda electoral, ¿no? Y meses que habían sido bastante álgidos, como recordamos, porque bueno, ahora estamos transitando con bastante tranquilidad, pero Sí, se sí, vieron veníamos meses de intensos, ¿no? meses en mercados financieros muy convulsionados Muy y difíciles. difíciles. Tal cual, algo de pesimismo incluso, bueno, cuando uno hablaba con mucha gente, bueno, y la verdad es que me parece que el dato positivo de actividad económica para septiembre no es menor, impulsado, bueno, principalmente por intermediación financiera y actividades inmobiliarias y empresariales y de alquiler, entre otros rubros, ¿no? Pero creo que es un dato muy positivo y también, porque bueno, habíamos tenido meses de apretón también de tasas, ¿no? Y bueno, y el impacto, por lo menos en lo que estamos viendo, parece no haber sido tan profundo en materia de actividad económica y bueno, eso es bastante positivo. Y otro de los indicadores también eh, que arrojaron datos positivos, el índice compuesto coincidente de actividad económica, que justamente, digamos, intenta como anticipar un poco lo que puede ir pasando con el ciclo económico y experimentó un repunte muy modesto en el mes de octubre. Y bueno, y esto bueno, revirtió un poco una tendencia que mostraba de meses previos. Y bueno, en términos interanuales la variación sí fue positiva, con un avance de bueno, 1,2%, apoyado principalmente en construcción y en la importación de bienes como los principales índices que más traccionaron, ¿no? Pero, de nuevo, dato para octubre, otro indicador, también arrojando un dato positivo y alentador en materia de actividad económica. Así que me parece que buenos datos para ir cerrando el año. Y bueno, ya pasando al plano financiero, otra cuestión que creo que está también interesante para destacar es lo que fue la licitación Ujú. importante que enfrentaba el Tesoro esta semana. Le vencían cerca de 14 billones de pesos, una cantidad importante de vencimientos a enfrentar. Y bueno, se podría decir que fue bastante exitosa con un rollover del 96% sin la necesidad de pagar una prima de tasas significativa por encima de lo que venía operando el mercado secundario. Así que me parece que ese dato también fue bueno y todo esto en su conjunto, ¿no? Da cierta sensación también, ¿no? de alivio respecto a los meses que vinimos transitando, bueno, meses atrás, ¿no? Bueno, bien, para el plano de la economía real y financiera también, entonces. Tal cual. Bueno, si querés, pasemos a los mercados, a Chicago, donde también hemos tenido buenas noticias. Así es, mantenemos esta tónica positiva que decís en términos de variaciones semanales de precios para los granos. Nada descomunal, pero bueno, siempre es bueno que los precios se mantengan o en todo caso que suban, ¿no? Si se van a mover, que sea para arriba. Semana que tuvo una rueda menos en Chicago por el feriado del día jueves, Día de Acción de Gracias. Y bueno, recordemos que acá también veníamos de un feriado largo, feriado el día viernes y el lunes pasado. Pero bueno, soja avanzó casi $5 en la semana, maíz $4 por tonelada y trigo $1,50.
Entre lo destacado, a ver, hubo algunas compras de China en la semana. Recordemos que estamos en un mercado muy pendiente de todo esto. Se necesita que se vayan dando estos informes de ventas diarios Ujú. o en la semana, por volúmenes considerables, te diría. Si no, en caso de no darse, es como que el mercado acusa ahí cierta decepción, porque tenemos que pensar, Ariel, que para que se alcancen esas 12 millones de toneladas de compras de China hasta fin de año, eso implica que hoy en día tendrían que darse más o menos unas 2 millones de toneladas por semana. Y no lo estamos viendo. Y no del todo. O sea, se dieron la semana anterior, creo que fue 1,6. Ahora esta semana hubo un día que se informaron 300.000 y otro volumen más. No se llega a esos volúmenes, pero bueno, siempre que aparezcan informes de ventas, es positivo. Las ruedas que no lo hay, por ahí se empieza a complicar un poco el devenir de los precios. Mientras tanto, también el mercado internacional está cada vez más pendiente de lo que va pasando con el clima en Sudamérica. Recordemos que en Brasil se está acercando ya el tramo final de la siembra y Ujú. con algunos retrasos, así que ojo con eso. Y en nuestro país también una situación un poco similar, ¿no? Algunas demoras en zona núcleo y bueno, ojo con lo que sería el avance de siembra de soja de primera. Así que bueno, otro elemento también de respaldo y positivo para los precios. En el caso de los cereales, para el maíz hubo también datos muy positivos sobre ventas externas en Estados Unidos, que apuntalaron bastante los precios en la semana, junto con algunas dificultades de lo climático en Ucrania, ¿no? Que estarían obstaculizando un poco el avance de siembra. Y para el trigo, bueno, la verdad que en todo caso como que acompañó un poco la tendencia de los demás, estamos hablando de maíz y de soja, porque la verdad que hay un muy buen escenario productivo en Francia en cuanto a ya finalización de la siembra de lo que es trigo blando y buenas condiciones de los cultivos. En Estados Unidos una situación similar. Y bueno, lo que está pasando acá en Argentina, que también de alguna manera pesa, ¿no? En la oferta mundial. Tal cual. Bien, Juan, vamos a seguir con el mercado local para completar el panorama. Y como decíamos, ¿no? Muy buena, bueno, o buenas noticias podríamos decir, bueno, salvo en trigo, lamentablemente, ahora vamos a charlar un poquito de ello. En soja tuvimos una semana con valores en pesos que se acercaron a los 500.000. En una semana, bueno, obviamente, ¿no? Donde el tipo de cambio también avanzó un poquito y jugó, ¿no? Una parte a Sí, favor. bueno, por la doble vía, ¿no? Un poquito de tipo de Sí, cambio y un poquito de exacto. firmeza externa beneficiaron los Sí, precios acá. tal cual. Así que bueno, cerrando la semana con algunas subas marginales en los precios en dólares. La soja en definitiva. Soja nueva también con leves avances para ubicarse en torno a los 3.25. Y acá, bueno, algunos puntos a destacar. Esto que decimos, ¿no? Un mercado que sigue encontrando algo de respaldo, con compradores que se mantienen bastante activos, con un line-up que prevé embarques de poroto y subproductos para las próximas semanas. Todavía también con algo de capacidad de pago mejorada, vinculada al programa de retenciones cero, que todavía queda algo dando vuelta de eso y permite sostener un poco las cotizaciones. Pero, de todas formas, creo que es un momento para tener algo de cautela. ¿Por qué? Me parece que diciembre es un buen momento, ¿no? Empieza diciembre para empezar a definir algunas estrategias, porque bueno, se viene Brasil con todo, como decías vos, eh, ojo puesto en Sudamérica, ojo puesto sobre todo en Brasil, con una cosecha que si no hay ningún inconveniente podría arrancar a principios de enero, Sí. a cosecharse fuerte en una campaña que apunta a un récord histórico. Así que bueno, con cuidado y a no confiarse demasiado con la soja. Maíz, en el plano local, cerraba la semana con ligeras mejorías, muy ligeras mejorías para las distintas posiciones, tanto campaña actual como campaña nueva. Y también acá, bueno, llamamos la atención y llamamos a tener algo de cautela, como lo venimos mencionando en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo donde hay mucho maíz, Estados Unidos cerrando una muy buena campaña maicera y en Argentina en la campaña actual todavía queda mucho maíz sin vender y además se viene un campañón, como seguramente lo vamos a estar repasando ahora con la invitada de hoy. Se estaría viniendo un campañón y sobre todo maíz de primera, donde si el clima acompaña vamos a tener también mucho maíz acá en Argentina. Así que a no confiarse demasiado tampoco con el maíz y a ir pensando qué estrategia se puede armar con este producto. Y bueno, y por último, como decíamos, eh, quizás la pálida vino por el lado del trigo, que bien desde el punto de vista del volumen, con muchas revisiones al alza en las estimaciones de producción, y seguramente quienes están trillando en este momento deben estar bastante contentos, ¿no? Por los resultados que deben estar encontrando en los campos, pero bueno, flojo en precios, esto es oferta y demanda, y sobre todo en estos momentos donde la presión de cosecha se deja sentir, y tuvimos, bueno, en este marco, una semana de cotizaciones que volvieron a ceder
algunos dólares y a perder algunos dólares el trigo. Así como una lástima por el lado de los precios, bien por el lado del volumen, y me parece que estaría bueno que compartas una de las reflexiones que compartías esta semana en una charla acá para todos sobre los márgenes. Sí, sí, a ver, es una campaña que el volumen va a estar compensando un poco la pérdida en el nivel de precio, ¿no? Como decías vos, esto es una cuestión bien coyuntural por la presión de cosecha. Por suerte, creo que en la mayoría de las zonas del país se están encontrando con rindes muy superiores a la expectativa inicial. Es una sorpresa buena, digamos. Pero bueno, los precios acusaron un poco de esta necesidad de logística y de espacio, porque de repente hay mucha más mercadería de la que se esperaba. Y bueno, se traba un poco lo que es logística y comercialización. El espacio vale y bueno, los precios en el mercado disponible lo están dejando sentir. Pero bueno, la tendencia mundial tampoco acompaña mucho. Como veíamos, precios bastante estables a nivel internacional y no hay muchas razones para esperar una disparada del trigo a nivel internacional. Y bueno, la cuestión local es como que juega en contra, ¿no? Semejante volumen de oferta tan concentrado en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, por suerte, cuando uno piensa en los ingresos al productor, un poco viene, una parte viene por precio, otra parte por las cantidades, y es como que en ese juego las cantidades vienen a compensar mucho más lo que es pérdida de precios, ¿no? Así que bueno, malo por la caída de precios, pero no tan malo en el resultado Exacto. global. Y bueno, y por último, un muy breve comentario sobre el tema de girasol, un mercado que lo venimos viendo bastante estable en términos por lo menos de cotizaciones. Y bueno, y también acá, ¿no? Recomendamos ir viendo qué se puede hacer y sobre todo de cara a la campaña nueva, si bien cuando uno analiza la capacidad de pago de la exportación se ve bastante firme y bastante bien, hay que recordar que apuntamos a una nueva campaña histórica también en términos de producción, así que no nos pase lo que nos está pasando con el trigo, que por dejarnos de estar nos encontramos con el mercado derrumbado, ¿no? En el momento de cosecha, así que bueno, ir viendo qué se puede hacer con anticipación, también con el girasol. Bueno, Ariel, con motivo de la publicación de un nuevo panorama agrícola semanal, este informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hacen semana a semana y donde van dando seguimiento a la campaña en los distintos cultivos, vamos a conversar otra vez con Cecilia Conde, que es ingeniera agrónoma, especialista en proyectos de estimaciones agrícolas y bueno, justamente la jefa del Departamento de Estimaciones Agrícolas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Cómo va, Cecilia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Cecilia, bueno, muchas gracias por sumarte y por tu predisposición siempre para Sí, charlar de estos temas, siempre al ¿no? pie del cañón ahí para... Sobre todo en una campaña, ¿no? Donde los números vienen cambiando tanto y bueno, estamos todos ahí preguntándonos a ver cómo van y cómo va a terminar esto, ¿no? Sí, además que vienen cambiando para bien, digamos. Sí, Eh, en, esa en el parte es buenísima. en el positivo, porque ya hemos hablado en otras oportunidades cuando veníamos de malas, así que contar cosas lindas está muy bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, ahora que las revisiones sean sí, al alza. Bueno, Cecilia, si te parece, vamos a arrancar con lo que es la estrella, ¿no? De estas últimas semanas, que es la cosecha de trigo, ya con más o menos un 34% de avance. Y bueno, con estos rindes que son sorpresivos, ¿no? Históricos y bueno, nos están dando estimaciones de producción que, como decíamos, se van incrementando cada vez más, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de una producción de trigo récord de 25,5 millones de toneladas, con una superficie que es alta, que es, digamos, desde una de las más altas de los últimos años, pero con rendimientos fuera de los históricos, de los mayores históricos que tenemos registrados. Estamos haciendo esta estimación de rendimiento de producción de 25,5 millones de toneladas con rendimientos en promedio de 40 quintales por hectárea a nivel, digamos, ¿no? A nivel país. Venimos cosechando, como bien decías, el 34% del área agrícola, hasta el momento registrando 30 y casi 36 quintales por hectárea en rindes, en zonas que habitualmente rendían 15 quintales, como en el NEA, en el norte de Santa Fe, un poco más, rindieron el doble, ¿sí? Eso está todo cosechado ya. Y bueno, y el núcleo agrícola tradicional, centro de Santa Fe, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires,
con rendimientos hasta de picos, hemos registrado de 90 quintales por hectárea, ¿no? No sabíamos si estábamos hablando de maíz o Sí, de sí, sí. trigo, básicamente. Más de uno se sintió confundido con estos rindes. Sí, y nosotros mismos también, porque realmente cuando nosotros hacíamos el chequeo telefónico, le decíamos, pero era trigo, ¿no? Sí. No nos estamos equivocando de cultivo. Así que bueno, nada, sí, es así, la verdad que muy sorpresivo. Fue una campaña que el clima ayudó, acompañó Ujú. desde la siembra en el otoño, con un otoño bastante lluvioso, que recargamos los perfiles y acompañó durante todo el año, ¿no? Durante todo el ciclo, o sea, un Mm. invierno que no fue tan seco y bueno, y tuvo los pulsos de Sí. precipitaciones. Y evidentemente, bueno, las inundaciones que tuvimos en algunas zonas, a lo mejor más allá de algún impacto puntual, a nivel, bueno, general quedaron desapercibidas, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con el saldo final de la campaña, o por lo menos lo que estamos viendo hoy por hoy. Sí, acá digo yo siempre que hay que ganar, hablar de de los lugares donde ganaron con el trigo y algunos donde perdieron, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires, con los excesos hídricos, hubo mucha superficie que no se sembró Ujú. de trigo, otro tanto que se sembró y se perdió, y otro tanto en donde las dificultades de fertilización, de aplicaciones han sido muy difíciles digamos, porque toda la logística, digamos, el movimiento de maquinaria estaba en una situación muy difícil porque no había caminos, básicamente. Así que bueno, para toda esa zona, para lo que es el oeste de Buenos Aires, el centro de Buenos Aires, ha sido un año difícil Un poco más difícil. con los excesos. Pero bueno, para otras, como lo es Córdoba o más al oeste, que han recibido las precipitaciones, pudieron aprovecharlo. Sí, lo mismo que comentabas, ¿no? Para el norte del país, que generalmente suele ser de los más castigados, bueno, este año va por una muy buena campaña. Exactamente. Sí, Cecilia, ya que mencionás esto bueno, los rindes que se van registrando hasta el momento con lo ya cosechado, que hoy en día veíamos ese rendimiento, subió a 36 quintales por hectárea y bueno, viene en ascenso semana a semana. Y como decías vos, en zonas que normalmente son de rindes bajos, ¿no? Todo el NEA, NOA, bueno, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, Santiago. Sí. De seguir así este patrón, digamos, y una vez que se generalice bien la cosecha en lo que es núcleo y lo que sería el sudeste de Buenos Aires, que suelen tener rindes mucho más altos, podríamos esperar que ese rinde promedio a nivel nacional se incremente aún más y a lo mejor ilusionarnos, no sé si estoy diciendo mucho o no, pero con una estimación de producción aún mayor de 25,5. Mira, nosotros en nuestra proyección ya pusimos rendimientos por arriba de los históricos, porque en nuestro sistema de adquisición de datos tenemos lo que llamamos rindes esperados y rindes cosechados. Ya los rindes esperados que los colaboradores nuestros nos van informando ya están por encima, y nosotros estamos poniendo esos datos por encima de los históricos de ¿no? que tenemos registrados. Sí, no, terrible. Eh, entonces, bueno, siempre estamos con esa diferencia en que a veces ellos mismos también nos animan a decir probablemente que sea un poco más y que después el cosechado realmente sea un poquito más Ujú. que eso, digamos. Vamos ahí estando, ir ajustando a medida que entre las cosechadoras al campo, pero digamos, como con esto quiero decirles es que en nuestra ya estimación tenemos esta proyección Ujú. eh, tomada, pero bueno, es verdad, o sea, después siempre puede haber alguna diferencia con lo que suceda cuando los productores entren al campo y registren realmente los rindes, ¿no? Bien. Bueno, bien, ojalá, pero bueno, si no, ya hasta el Ojalá. momento, o Ya sea, es una locura. campaña va a quedar Ya para estamos un en libro en la récord historia del igual. trigo, sí. Será cuestión de un poco más, pero creo que ya estamos con esto que es piso, digamos. Bien, bueno, y pasando a los cultivos de verano, ¿cómo están viendo el inicio de la campaña de soja? Con una siembra, entiendo que un tanto retrasada. No sé a qué obedece esto. Entiendo que los problemas de excesos hídricos en Buenos Aires, bueno, ¿cómo están viendo la campaña sojera? Sí, estamos con un 36% de avance. Como bien decís, estamos 9 puntos porcentuales
retrasados con respecto al año pasado. Y esto principal se debe a los retrasos que estamos teniendo en Buenos Aires, principalmente en el centro, en el oeste, algo de las últimas precipitaciones que se dieron en lo que es el sur del núcleo sur. Pero bueno, en el resto de las zonas está avanzando más o menos de manera fluida. eh, y bueno, hay una buena expectativa con la siembra, también hay humedad en el perfil. Bueno, ahora en la próxima semana, en los próximos días se van a dar unas precipitaciones que vienen muy bien para concretar los planteos de siembra y bueno, y para los cultivos que ya están un poquito más avanzados, seguir dándoles el empujón, ¿no? Necesario. Bien, y me quedé pensando en este retraso que decís de 9, 10 puntos porcentuales. No sé, ¿qué pensás que podría pasar? A lo mejor esto podría terminar en algún recorte de área sembrada finalmente, o no sé, pasaje a algún otro cultivo, a soja de primera que se pasa a soja de segunda. ¿Qué forma podría Y tomar esto? sí, puede haber alguna siembra un poco más tardía de soja, sobre todo esperando a que se abren los campos, los caminos, sobre todo, ¿no? El tema de logística. Vamos a tener más área de soja de segunda este año con respecto a otros años porque tenemos más siembra de fina, entonces eso tracciona Claro, sí, sí o sí la mayor cantidad de soja de segunda. La siembra de la soja de segunda ya arrancó en los lotes que se cosecharon ya de trigo, sobre todo en Santa Fe, ya empezó la siembra bien enseguida de la cosecha. Así que sí, nosotros en nuestra estimación, que cuando hicimos el lanzamiento proyectamos 48,5 millones de toneladas de soja. Todavía eso no lo modificamos, ¿no? Porque, digamos, esto recién empieza y no tenemos mucha más información o situación eh, de aquel momento. Eh, por ahora los planteos se estarían concretando, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el agua así donde están los excesos. bien, bueno, entonces habría que esperar algunas semanas más como para ver si queda esa área intencionada sin cambios. Y bueno, sería solo más un cambio de soja de primera a segunda, ¿no? Exacto. Bueno, y en maíz, Cecilia, ¿cómo están viendo este avance de siembra? Bueno, frenado lógicamente en las últimas semanas, a medida que se dedicaron más a soja a lo mejor. Una campaña que, bueno, ya se vio una recuperación en la superficie y que ya también se estaría comenzando con las siembras tardías, ¿no? Sí, ahora en estas semanas arrancamos con las siembras tardías, nosotros ya los empezamos a registrar. Estamos casi en un 40%, un poquito menos, 39,3 de avance de siembra. Em, a diferencia de los últimos años, el maíz temprano se empezó a sembrar muy en fecha, sí, porque había humedad, digamos, este Sí. invierno eh, llovedor y beneficioso para el trigo también nos permitió sembrar en fecha los maíces tempranos y al inicio de la campaña se vio como un crecimiento bastante rápido de la siembra de maíz temprano. Después empezó a estancarse justamente porque los excesos hídricos en provincia de Buenos Aires eh, impidieron la siembra de muchas hectáreas de maíz temprano, que ya los productores, pasada la fecha, decidieron que iban a destinarlos a maíz tardío, esperando, ¿no? Esto, ¿no? Que se permita la siembra, ¿no? Así que bueno, ahora estamos un poco retrasados con la siembra, viene lenta la siembra del maíz tardío, pero bueno, más o menos acompañando el ritmo de evolución que tiene tradicionalmente. Bien, y veíamos bueno, en los informes que hacen ustedes y en el seguimiento que dan al tema condiciones de los cultivos, lo de primera, está todo, la verdad que muy bueno, ¿no? Está muy bueno, sí, está muy bueno. Prácticamente el 82% está entre bueno, excelente. Sí, sí, Así bueno. que Se eso es. vendría seguramente un campañón productivo para todo lo que Sí, es maíz sí, temprano y de primera, siempre ¿no? rogamos que en momento fin de diciembre, principio de enero, no se nos corte el agua ni vengan esos calorones terribles. Así que bueno, si eso va bien, vamos a tener una buena próxima. Bueno, y el último, girasol,
que también estamos, por lo que veo, ya en la etapa final de siembra. Una campaña, me parece, recontra prometedora desde lo productivo, con crecimiento de área y, bueno, una estimación de cosecha que hasta el momento podría ser récord, ¿no? Sí, estamos en una estimación de 5,8 millones de toneladas, con un área de 2,7 millones de hectáreas, o sea, realmente un montón. Acá de vuelta, el clima del norte ha permitido hacer un gran aporte, digamos, en cuanto a volumen de producción para esta campaña, porque gran parte de ese aumento de superficie se dio en el NEA y en el norte de Santa Fe. Ujú. Esos girasoles ya están transcurriendo prácticamente madurez, ya están en breve, va a arrancar la cosecha en el norte. Generalmente para mediados de diciembre ya de hecho tenemos alguna información que se cosechó algún lote de girasol, pero bueno, el volumen fuerte arranca más o menos dentro de 15 días, eh, cuando todavía está terminándose de sembrar los últimos Sí, sí, lotes sí. en el sudeste, ¿no? Esto viene un poquito atrasada la siembra, en términos generales, pero de vuelta es por los excesos hídricos en provincia de Buenos Aires. Nosotros la que llamamos la zona 10, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, bueno, esa es la que estuvo más afectada por las inundaciones. Y bueno, están a la espera de a ver si pueden concretar estos planteos de siembra de girasol, terminar de concretarse, y eso es lo que hace que esté un poquito retrasada ahí la siembra. Bien, bueno, Pero ojalá bueno, sí, ojalá se normalice la situación climática y en los suelos para, bueno, todos los productores que hay allí en esa zona. exacto. Bueno, Cecilia, y la verdad que completísimo detalle y seguimiento de todo lo que es la campaña para cada uno de los principales cultivos. Y por última, nada, una pregunta más de perspectivas climáticas. No sé, para el corto plazo tenemos aparentemente lluvias ahora y tormentas para este finde. Y bueno, también un poco qué estaban viendo para lo que sería el final de la primavera y el verano, teniendo en cuenta que es la etapa crítica para definir rindes, ¿no? Sí, para la semana de estos días tenemos precipitaciones en en el área más al norte del área agrícola, lo cual es buenísimo, digamos, porque es donde hay más requerimiento hídrico, donde las temperaturas son más elevadas, donde las reservas hídricas son menores, además, eh, y bueno, y donde los cultivos de gruesa en Córdoba, en el centro de Santa Fe, están un poquito más avanzados. Eh, Estamos todavía con una perspectiva de niña neutral. eh, Así que bueno, va a ser un año para ir siguiéndolo semana a semana, porque hace ya eh, varias semanas, meses que veníamos, que parecía que iba a ser más seco, y bueno, y se dieron las precipitaciones eh, prácticamente semanalmente, así que bueno, vamos a ir viendo a ver qué pasa con lo que resta de la primavera y el inicio del verano. Y ojalá siga todo como hasta ahora, que la verdad que vienen acompañando bastante bien las lluvias y bueno, que el resto de los cultivos tengan la suerte que tuvo el trigo, ¿no? Que tengan la misma fortuna, ojalá. Bueno, Cecilia, la verdad que muy bueno todo el repaso de todo el escenario productivo, digamos, y bueno, muchísimas gracias por sumarte siempre acá con nosotros. No, por favor. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Gracias, Cecilia. Y bueno, como siempre, ¿no? Le recomendamos a los oyentes que sigan todo lo que Sí, va haciendo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque bueno, es información muy interesante y bueno, va permitiendo tener esto, ¿no? El pulso de cómo vienen las campañas. así es, tal cual. Bueno, Ari, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.